Últimamente disfruto demasiado de leer novelas. He tenido la intención de compartir mi punto de vista sobre Tsukimonogatari y la saga de Suzumiya Haruhi. De hecho, tengo en mis planes hacerme con copias de los primeros libros de Haruhi y explicar el fenómeno social del adolescente japonés. Por otra parte, Tsukimonogatari ofrece una visión espectacular respecto a la religión en Japón y sus connotaciones culturales. Sin embargo, tengo una pequeña espinita trabada en la garganta que no me deja continuar, y que hoy debo arrancarme. Se supone que, según muchos comentarios del canal, todavía no estreno el siguiente explicando Kinnikuman. Bien, veamos cuándo fue subida la última parte. Oh Dios. Oh Dios mío. Tras la inesperada victoria de Kinnikuman en las Olimpiadas Chojin, Yude Tamago decidió aproximarse a un tipo de narrativa que tenga coherencia con el tema principal de la serie, la gira mundial o el arco del Tour americano. Cabe mencionar que lo llamaré indistintamente por ambos nombres debido a que, primero, la historia cambia ligeramente según el manga y el anime, y segundo, dichos cambios sí son relevantes para la continuación de la trama. Como defensor del título, Suguru debe dirigirse a Hawái para preservar su cinturón en contra del campeón local, el magnífico y popular Jesse Mavia. Tras llegar, vemos a un personaje bastante parecido a nuestro protagonista, cargando las cosas y trabajando como asistente del luchador hawaiano. En este momento, posiblemente varios tengan una noción clara de la inspiración de Kamehame, un chojin de piel oscura y con la característica aleta que porta Kinnikuman, en honor a Ultraman. En realidad, estamos ante el ex campeón de la zona, quien, tras una estrepitosa derrota a manos de Jesse Mavia, maquina un plan para derrocar a su vencedor. Y sí, él está inspirado en el príncipe del mismo nombre que también inspiraría el contenido de Dragon Ball. Suguru, presentándose con la misma gracia y comedia típicas de su personaje, es informado que para desafiar a Jesse, debe derrotar primero a Kamehame. Sorpresivamente, el exceso de confianza de Suguru le cuesta el enfrentamiento, aunque no pierde el cinturón por tratarse de un combate de exhibición. No hemos tenido mayor interacción con el pasado de Kinnikuman y, aun sabiendo que su línea real es poseedora de talento innato, es hasta ahora que descubrimos, gracias al testimonio de Kamehame, que Suguru tiene un poder interior sobresaliente y extraordinario. Este aspecto es relevante para arcos futuros, especialmente cuando Yude Tamago nos cuente acerca de la dinastía Kinniku, pero esto lo veremos más adelante. Lo que importa en realidad es tener en cuenta que, pese a ser un chojin con un potencial enorme, Suguru es un diamante en bruto que carece de la habilidad y técnica para volverse un chojin competente. Además, el arco del tour americano incorpora un elemento típico de la narrativa shonen: el entrenamiento y el maestro. En estos días es habitual observar y leer acerca de protagonistas que superan sus capacidades tras haber sido elegidos por profesores con años de experiencia y dispuestos a enseñarles sus secretos. Y nuevamente, Kinnikuman sería el primero en utilizar dicha herramienta para justificar las habilidades de su protagonista. Además, el entrenamiento también ofrece una frescura a la serie debido a que Kinnikuman, de momento, había estado ganando sus enfrentamientos por pura suerte o gracias a una serie de coincidencias. Pero, de los brazos de Kamehame, Suguru aprende un total de 48 técnicas secretas que ayudan a nutrir la trama. Primero, porque permite a Yude Tamago flexibilizar su estilo de dibujo y desenlaces, y segundo, porque la dolorosa derrota ante Kamehame alienta y motiva a Kinnikuman a mejorar y ponerse en forma.
Si bien Jesse Mavia no es un luchador tan formidable como Robin Mask, es verdad que ese dilema entre talento versus perseverancia es palpitante cuando Jesse acepta enfrentarse a su gurú. Algunos podrán recordar que la emotividad de Robin Mask versus Kinnikuman Man nace precisamente del miedo inevitable por competir en contra de un adversario superior en cada aspecto. En este caso, la retórica del underdog se repite de manera armoniosa, genuina e inédita. Jesse Mavia, quien está a punto de alcanzar su victoria número 1000, es un experto en técnicas de contraataque. Su gurú procura causarle daño tras varios intentos, aunque sin revelar los resultados obtenidos con Kamehame. Pero hay un problema. Jesse sabe perfectamente cómo prevenir todos sus movimientos, y su gurú no logra golpearlo ni una vez. Hemos dicho anteriormente que Yude Tamago tiene la habilidad de desenlazar sus historias de maneras raras pero entretenidas. Lo fácil habría sido que Kinnikuman sobrepase las fuerzas de Jesse y lo derrote inevitablemente con alguna de las 48 técnicas secretas. Sin embargo, lo que sucede es mucho más interesante. Su gurú, sin ninguna esperanza, se deja caer y le suplica a Jesse que termine el combate lo más pronto posible. Mid cree de inmediato que se ha rendido, y es Kamehame, el personaje con años de experiencia bajo sus hombros, que entiende el plan de su aprendiz. Entonces, Jesse sospecha, pero sus dudas desaparecen tras escuchar las mofas de Kinnikuman. Le dice que no tiene ninguna técnica propia para rematar a su adversario, y es cuando el hawaiano, lleno de enfado e imprudencia, arremete contra su gurú. Y después de caer en la trampa de su gurú, descubrimos la conclusión. Su gurú sabía que era imposible romper el contraataque de Jesse. Por lo tanto, la única forma de ganar era obligar a Jesse a atacar, y luego vencerlo con un contraataque. Kinnikuman se da cuenta que un Chojin tan joven como Jesse no tendría la experiencia para crear una técnica propia, y que su mayor fortaleza era su peor debilidad. El hecho de dominar el contraataque provocó que su ofensiva fuera endeble e inútil. Su gurú gana. No había que mover a la montaña. Había que hacer que la montaña se mueva sola. Con 2 títulos en su cintura, se da por concluida la primera parte del arco de la gira mundial. Antes de continuar, solo quiero recordar a quien sea que esté viendo este ensayo que es muy importante y ayuda muchísimo que te suscribas al canal. De cierto modo, he tardado en trabajar en esta reseña porque las suscripciones no han subido mucho últimamente. Y me haces extremadamente feliz si apoyas el contenido del canal. Así que, retornando a Kinnikuman. A continuación, el manga y el anime tienen grandes diferencias. En el anime se decide dar un capítulo entero para que Kinnikuman se enfrente a un rival en Europa, África y América respectivamente. Por este motivo, este arco puede denominarse el de la gira mundial. Pero por parte del manga, dichos enfrentamientos se limitan a Estados Unidos, donde existen varias facciones, la WSA representada por Kinnikuman, la WSF representada por Skull Bosu y la WSC representada por Beauty Rose. La tarea de su gurú es que la WSA se apodere de todo el territorio tras ganar combates. Nuevamente, vemos un símil de la vida real, ya que en la lucha libre también existen bandos y facciones. En cualquier caso, sea el manga o el anime, Kinnikuman se enfrenta a los mismos contrincantes salvo ciertas excepciones. Primero, en el manga el arco termina con un torneo en parejas y segundo, en el anime, dicho arco acaba en un momento clímax pero no conclusivo del manga. En el anime, en la última pelea aparece un viejo conocido, Robin Mask, y me encanta este matiz. Luego de las Olimpiadas, Robin Mask junto a su esposa deciden viajar por el mundo y olvidarse de la escena competitiva de los Chojin.
Lo que sucede posteriormente depende del material que consultemos. En el anime, su amada muere por no soportar un invierno asolador, y en el manga, Robin Mask está obsesionado por haber perdido contra Suguru y abandona a su esposa. En todo caso, ambas historias son igualmente formidables porque construyen una personalidad definida para Robin Mask. Es verdad que su derrota fue más o menos injusta debido a que innegablemente él era más fuerte que Kinnikuman, y haber supuesto que había ganado porque Suguru cayó inconsciente fue un error fatal que lo atormenta en la continuidad de la trama. Es interesante porque a pesar de ser un híbrido entre villano y antagonista, las motivaciones de Robin Mask son totalmente humanas, entendibles y justificables hasta cierto punto. El hecho de haberlo perdido todo por un error le agrega un tinte profundamente trágico a su vida y a su personaje. De cualquier forma, el combate entre ambos es impresionante y termina de una manera perfecta. En realidad, la WSF quería eliminar a Kinnikuman, aun si eso significaba deshacerse de Robin Mask. Durante el enfrentamiento, las cuerdas del ring suspendidos sobre el Gran Cañón se rompen y Robin Mask salva a Kinnikuman de caer a la muerte. Pero lo salvó exclusivamente para acabar el combate de la única manera que le permita recuperar su honor, con un poderoso Tower Bridge. Robin Mask, sin embargo, desconoce que Kinnikuman ha mejorado y aprendido, y consigue romper su técnica. Luego sucede algo parecido. Robin Mask, quien estaba empezando a perder ritmo en el combate, está a punto de caer. Mid y los demás sugieren que Suguru debe aprovechar el momento y no mostrar nada de piedad. Pero Kinnikuman, reconociendo que hay cosas más importantes que el cinturón, salva a Robin Mask, quien nuevamente arremete contra nuestro protagonista. Esta escena también es increíblemente significativa porque anteriormente vemos signos de duda por parte de Robin Mask, pero la presión y su sed de venganza son mucho más fuertes para forzarlo a continuar su pelea. Ambos están cansados y sus puños no se detienen. Y es entonces cuando vemos el verdadero objetivo de la WSF, estrellar un avión y eliminarlos a ambos. Si ninguno estaba vivo, el cinturón estaría libre para ser tomado por la WSF. Pero Kinnikuman aparece debajo de los escombros y vemos su verdadera preocupación: salvar nuevamente a Robin Mask, quien también ha sobrevivido al atentado. Robin Mask, sin embargo, le pide que se rinda y lo deje, y en uno de los mejores momentos del arco, se despide de su nuevo amigo, pidiéndole disculpas por todo lo ocurrido. Antes de compartir mi conclusión, quiero narrar cuál es el final del manga. En el caso del manga, se celebra un torneo en parejas entre las tres facciones y Kinkotsuman para disputarse todo el territorio de los Estados Unidos. Kinnikuman, sin dudarlo, viaja a Texas para hablar con Terriman, quien se niega rotundamente. Suguru, con cierto enfado, arremete contra él, solo para descubrir el motivo de su negativa. Terriman ha perdido la pierna debido al accidente ocurrido en las Olimpiadas. Este hecho no sucede en el anime durante este arco, pero sí será un elemento utilizado más adelante. Lo importante de este segmento no son las peleas en sí, que son bastante irrelevantes, sino que lo que en verdad importa es Terriman. Anteriormente hemos visto cómo él, en contraposición al estereotipo americano de superhéroe, es un personaje que decide sacrificarse por el bien de los demás y no tiene aspiraciones egoístas. Sin embargo, en este punto, siendo un incapacitado, ha perdido por completo su confianza para regresar al ring. Y es hasta la aparición de un niño que no puede caminar pero que se ha inspirado en su héroe, que Terriman recobra el valor para participar en el torneo junto a Kinnikuman y ser los ganadores con su técnica especial. El arco del Tour americano o de la gira mundial es extremadamente simple, pero posee momentos sinceramente emotivos y novedosos para la historia de Kinnikuman. En el anime, Robin Mask se vuelve un personaje trágico pero redimible, y en el manga, Terriman sobresale todavía más en aspectos intrínsecos a su personalidad y que tendrán
repercusiones serias en arcos futuros. Sin ninguna duda, se trata de los dos personajes más importantes en la vida de Suguru, como será constar en futuras historias. Kinnikuman logra reinventarse y traer frescura a un concepto tan sencillo como la lucha de superhéroes. Y su pico más alto aparecería en lo que estamos por ver, las segundas Olimpiadas Chojin. Por cierto, entre el arco del Tour americano y el arco de las 21 Olimpiadas Chojin hay otro llamado el segundo exterminio de los Kaiju, aunque no hay nada relevante que comentar que no haya sido comentado anteriormente, salvo que una mujer se enamora de Kinnikuman y que los episodios del manga fueron adaptados a una película, por lo que próximamente podremos estudiar y analizar uno de mis arcos favoritos de toda la franquicia y sobre todo a uno de mis personajes preferidos. Prometo que esta vez no tardaré tanto.